Pensamos en los vikingos como en guerreros con hachas brillantes, escudos entrechocando y barcos que se deslizaban como espectros sobre los fiordos. Esa es la imagen que ha sobrevivido en las sagas y en la cultura popular. El explorador, el navegante, el conquistador. Sin embargo, esa visión es apenas una superficie pulida. Debajo de ella se esconde un territorio oscuro, un silencio denso que rara vez se rompe. Porque lo verdaderamente aterrador no eran las batallas en sí, sino lo que venía después, cuando las murallas se desplomaban, cuando el humo aún cubría las aldeas y los templos ardían. Entonces comenzaba la auténtica pesadilla, y no para los hombres que quedaban muertos sobre la hierba, sino para las mujeres que aún respiraban. Las crónicas contemporáneas a menudo callan cuando se trata de su destino. Monjes como los que escribieron en Comagno describen con detalle la matanza de sus hermanos en la fe, pero enmudecen cuando llega el turno de relatar lo que ocurrió con las esposas y las hijas de los vencidos. El silencio mismo es una confesión. Aquello que no se escribió fue demasiado atroz para ser puesto en palabras, y sin embargo, la arqueología ha devuelto la voz a esas sombras. Entre maderas podridas en los muelles de Dublín, aparecieron grilletes de hierro diseñados para muñecas femeninas, aros diminutos preparados para los tobillos de niños, y cimientos de edificios construidos no para mercancías, sino para carne humana. Aquí surge la paradoja. La muerte en el campo de batalla era, en comparación, un destino misericordioso. La esposa de un guerrero caído no era vista como una viuda que mereciera compasión, sino como una cona, una mujer poseída, propiedad legal del vencedor según los códigos nórdicos. La ley lo validaba, los testigos lo confirmaban, y la comunidad lo aceptaba como si fuera una transacción más. Esta institucionalización del horror nos muestra hasta qué punto la violencia estaba incrustada en el tejido social. No era un accidente, no era un exceso aislado, era un sistema. Al mismo tiempo, las cifras frías revelan la magnitud. Inscripciones rúnicas en piedra detallan el precio de una joven, de una madre, de una capturada herida. Recibos esculpidos como si la vida pudiera medirse en plata. A primera vista, parecen simples anotaciones comerciales, pero en realidad son epitafios sin nombres, huellas de mujeres reducidas a números. Y esta mercantilización fue el motor oculto de la expansión vikinga. Los saqueos no se limitaban a oro y reliquias sagradas. Lo que más valor tenía era la carne, la sangre, la capacidad de reproducción. Detrás de la épica había una industria silenciosa. Cada victoria militar alimentaba la cadena de suministro de un mercado de esclavos, que unía Irlanda con Escandinavia y desde allí con Bizancio y hasta Bagdad. Esta red no se sostenía solo con espadas, sino con un complejo sistema de creencias que justificaba la dominación. El cristiano vencido era visto como ofrenda, su mujer como botín legítimo. El paganismo nórdico otorgaba a la guerra un carácter ritual, y ese trasfondo religioso servía como coartada para lo innombrable. Hoy, siglos después, todavía sentimos la incomodidad de mirar de frente este espejo. Nos obliga a reconocer que bajo la superficie del mito hay un océano de silencio construido sobre gritos ahogados, que lo que no aparece en las sagas ni en las crónicas, sí aparece en los huesos quebrados, en las cadenas oxidadas, en los suelos teñidos de sangre coagulada. Y es allí donde comienza nuestra historia, en el punto exacto donde la leyenda termina y la pesadilla documentada se abre paso. Cuando el humo aún flotaba sobre los tejados derrumbados, empezaba la segunda fase del saqueo. No se trataba de recoger tesoros ni cálices de oro, sino de algo mucho más rentable y duradero: los cuerpos de las mujeres. En Comagno, tras el derrumbe del monasterio, los monjes que habían resistido hasta el altar fueron atravesados por las hachas. Pero las crónicas callan justo en el instante en que deberían contar qué pasó con las esposas, las hijas y las viudas.
Ese vacío no es inocente. Allí comienza la economía oculta de la carne humana. Los hallazgos de Wood Quay en Dublín son una confesión arqueológica imposible de silenciar. Los grilletes pequeños, los aros diseñados para muñecas frágiles y los almacenes que podían contener a decenas de personas no dejan lugar a dudas. Los vikingos no solo arrasaban aldeas, las transformaban en centros de recolección de seres humanos. Una esposa capturada dejaba de ser persona, era inventario. Su valor se fijaba en monedas de plata y el precio variaba según su edad y su estado físico. 20 piezas por una joven, 15 por una madre, 10 por la que estaba herida. La frialdad de esas cifras, grabadas en runas en Schleswig, nos muestra la mentalidad de un mercado. No había compasión, solo cálculo. La palabra que usaban los nórdicos era kona, literalmente mujer poseída. No era una designación afectiva, sino jurídica. Significaba que el captor debía declarar en voz alta su derecho ante testigos, y entonces la cautiva pasaba a ser propiedad legítima. La ley islandesa lo regulaba con detalle. 3 días tenía el guerrero para proclamar su posesión, o de lo contrario, otro podía disputársela. La mujer no tenía voz, ni opción, ni salida, y cualquier hijo nacido de esa unión forzada era considerado legítimo. El sistema estaba diseñado no solo para justificar la violación, sino para institucionalizarla. A primera vista, parecería que ser vendida en un mercado podía ser lo peor. Sin embargo, en muchos casos era la mejor alternativa. Ser subastada en Dublín ofrecía al menos la posibilidad de una vida como esclava doméstica o concubina en una granja, en lugar de la muerte ritual o la ejecución pública. Las crónicas irlandesas relatan batallas donde se mencionan los muertos en combate, pero nunca a las mujeres capturadas. La tierra, sin embargo, habla. En los pantanos cercanos a Port Maro se hallaron 23 cuerpos femeninos con fracturas en cráneo, costillas y brazos, pruebas de una violencia metódica. Esos cadáveres no fueron víctimas del azar de la guerra, fueron sentencias ejecutadas tras días de cautiverio. Aquí se revela el núcleo psicológico del poder vikingo. No bastaba con vencer en el campo de batalla, era necesario exhibir dominio total sobre los cuerpos de los vencidos. Era un mensaje para los supervivientes y para futuras generaciones. Resistirse era inútil. Las reglas estaban escritas no solo en piedra, sino también en carne. Y así, el dolor de las mujeres se convirtió en un lenguaje político, una herramienta de control social. El contraste con la mentalidad moderna resulta inevitable. Hoy entendemos la violación como crimen de guerra, tipificada en el derecho internacional. Pero en la cosmovisión nórdica, lejos de ser delito, era un derecho regulado. Aquello que ahora catalogamos como atrocidad, entonces estaba protegido por la ley. La perversión máxima no fue solo la violencia, sino la legitimidad que la envolvía. Por eso, cuando excavamos esos sitios y encontramos anillos, cadenas, huesos, no hallamos solo restos materiales, hallamos pruebas de un contrato tácito entre la espada, la ley y la religión pagana. Un contrato que convirtió a miles de mujeres en piezas de un engranaje económico implacable. Y mientras los cantares heroicos exaltaban a los guerreros, el verdadero motor de riqueza era invisible, la sangre y la carne de las cautivas. En la superficie, los relatos medievales hablan de choques entre reyes, de escudos rotos y ciudades incendiadas. Sin embargo, cuando los arqueólogos abren el suelo, la verdad que emerge no es la de una batalla caótica, sino la de ejecuciones metódicas. El ejemplo de Port Maro es contundente. Los anales irlandeses mencionan 47 guerreros muertos, pero callan sobre las 53 mujeres llevadas en los barcos vikingos. Años más tarde, los pantanos cercanos revelaron la otra mitad de la historia. 23 cuerpos femeninos con fracturas repetidas en los mismos lugares, cráneos golpeados desde atrás, antebrazos partidos en intentos desesperados de cubrirse,
costillas quebradas tras largos episodios de abuso. El patrón es demasiado exacto para ser producto del azar. Estas no eran muertes improvisadas en el calor del saqueo, sino decisiones tomadas después, cuando el polvo de la batalla ya se había asentado. Esos huesos muestran la firma de un verdugo más que la de un enemigo, y en ese detalle se esconde el rostro verdadero de la violencia vikinga, la frialdad burocrática que convertía la vida en un expediente y la muerte en un trámite. Algo similar ocurrió en Reading, en el año 871, cuando el gran ejército pagano derrotó al rey Etheld. Las crónicas celebran la victoria y nombran a los nobles caídos, pero nada dicen sobre las mujeres reales capturadas. La tierra, en cambio, no miente. En los restos del antiguo palacio sajón, las piedras están manchadas con óxidos de hierro, residuos de sangre suficiente para docenas de cuerpos. Allí, el silencio de los escribas encuentra su eco en la ciencia forense. La explicación se halla en la cosmovisión legal nórdica. La esposa de un guerrero muerto no quedaba libre, pasaba automáticamente a ser la propiedad del asesino de su marido. La palabra kona, que ya hemos mencionado, se repite en los códigos islandeses como fórmula de posesión. La mujer se transformaba en propiedad que respira, y ese estatus justificaba cualquier acción posterior, desde la violación hasta la ejecución. No era un exceso prohibido, era una costumbre sancionada por ley. Desde la psicología moderna, se puede leer este fenómeno como un mecanismo de deshumanización total. Para los vikingos, llamar kona a una mujer capturada era un paso mental que la alejaba de su humanidad. Era más fácil quebrar un brazo o fracturar un cráneo cuando la víctima no era vista como persona, sino como propiedad. Este proceso recuerda a otros momentos de la historia, donde el lenguaje redujo a los seres humanos a categorías de mercancía: esclavos, siervos, prisioneros de guerra. La palabra antecede al golpe. La etiqueta abre la puerta a la atrocidad. Lo más perturbador es que no se trataba de violencia espontánea. Existía un cálculo. El código Gragas especificaba que la declaración de posesión debía hacerse en 3 días. Eso implicaba que las mujeres eran disputadas como si fuesen ganado. Y si no eran reclamadas, el destino podía ser aún más atroz. La ejecución ritual, el sacrificio en honor a los dioses o la venta al mejor postor. Era un sistema con reglas claras, donde cada decisión llevaba a un desenlace de horror distinto, pero siempre de horror. Comparar estos hechos con el presente provoca un escalofrío. Hoy, cuando en tribunales internacionales se juzga la violencia sexual como crimen de lesa humanidad, parece inconcebible que existieran sociedades donde la ley misma dictara cómo y cuándo reclamar a una mujer como propiedad. Sin embargo, las runas y los huesos lo confirman. Para los vikingos, el poder del vencedor no conocía límites. Así, los patrones de heridas en los restos óseos no son solo pruebas de violencia física, son la huella de una mentalidad, de una estructura social que utilizaba el cuerpo femenino como tablero de mensajes. Cada fractura era un aviso, cada muerte programada era un recordatorio para los pueblos conquistados. Resistirse era inútil, porque incluso después de la batalla, el verdugo tenía la última palabra. Si la venta en los mercados de esclavos era una forma de explotación económica, había destinos aún más oscuros, donde el cuerpo femenino se transformaba en ofrenda ritual. En la cosmovisión nórdica, el guerrero caído no viajaba solo al otro mundo. Lo acompañaban sus caballos, sus armas y, en muchas ocasiones, sus mujeres. Ibn Fadlan, el viajero árabe que presenció en el 921 un funeral vikingo en las orillas del Volga, describió con horror cómo una esclava era violada públicamente, drogada y finalmente estrangulada para ser enterrada junto a su amo. No fue un episodio aislado, sino la punta de un iceberg cultural que la arqueología confirma en distintos puntos de Escandinavia.
Las excavaciones en tumbas de barcos han revelado esqueletos femeninos con marcas de estrangulación y rastros químicos en los dientes. Entre ellos, residuos de beleño, una planta tóxica con efectos alucinógenos. La lógica era perversa: sedar a las víctimas para que aceptaran dócilmente su destino, hacerlas caminar medio inconscientes hacia la muerte. Para algunos, ese narcótico quizás dulcificaba el terror. Para otros, lo convertía en una pesadilla aún más cruel, un viaje al abismo entre la vigilia y la inconsciencia. Estas prácticas no eran simples excesos de violencia, eran actos profundamente entrelazados con la religión y la visión del cosmos. Los dioses nórdicos exigían compañía en la otra vida. La mujer convertida en objeto de sacrificio era un puente entre el mundo de los vivos y el Valhalla. Pero este puente se sostenía sobre gritos sofocados y cuerpos fracturados. En ese sentido, los rituales funerarios revelan hasta qué punto la espiritualidad puede ser utilizada como coartada para legitimar atrocidades. Comparar este fenómeno con otras culturas antiguas ayuda a dimensionarlo. En los pueblos escitas también se han encontrado tumbas colectivas donde mujeres eran enterradas junto a hombres nobles. En el mundo eslavo de los Rus, las crónicas árabes también describen rituales similares. Parece que en vastas zonas de Eurasia existía una convicción compartida. La mujer podía ser usada como moneda de tránsito hacia el más allá. Sin embargo, los vikingos llevaron esta costumbre a un grado sistemático, integrándola en un código legal y en un aparato ritual que se repetía durante generaciones. La psicología de quienes participaban en estas ceremonias también merece atención. Los hombres que administraban la droga, que sujetaban la cuerda o que empuñaban la daga, lo hacían convencidos de estar cumpliendo con un deber sagrado. Ese convencimiento, reforzado por la comunidad y por los ancianos, desdibujaba la frontera entre crimen y religión. Lo que hoy calificaríamos de asesinato ritual, para ellos era un acto de honor. Es allí donde lo más oscuro del ser humano se confunde con lo más sagrado, y donde la violencia se convierte en liturgia. Cada tumba de barco excavada, cada esqueleto con marcas de estrangulamiento, nos habla de esas mujeres que caminaron drogadas hacia la muerte, rodeadas de cantos, humo e invocaciones. Mujeres convertidas en objetos de un guión cósmico escrito por otros, despojadas de voz hasta el último aliento. En ese silencio impuesto encontramos la herida más profunda, la religión usada como máscara para la brutalidad. Cuando los ejércitos vikingos acampaban para pasar el invierno, el terror no terminaba con el humo de las aldeas incendiadas. Comenzaba otra fase, silenciosa pero igualmente despiadada: la selección de los cuerpos útiles y la eliminación de los considerados inútiles. En Thetford, hacia el año 907, las crónicas mencionan ganado robado y templos quemados, pero callan sobre lo que realmente ocurría dentro de los campamentos. Allí, entre los desechos y basureros excavados por los arqueólogos, aparecieron huesos diminutos, restos de bebés y niños pequeños, muchos con marcas de traumatismos por golpes contundentes. No eran abortos naturales ni muertes accidentales, eran asesinatos deliberados. La lógica detrás de estos crímenes era una ecuación fría. Si la madre era esclava, el hijo también lo era. Y si ese hijo no podía trabajar, su valor se reducía a cero. En un sistema económico construido sobre el cálculo implacable, la vida de un niño era evaluada como si fuese un animal de granja. Un recién nacido sano podía tener un futuro como esclavo de campo. Un bebé débil o enfermo era desechado. Esa contabilidad de la sangre, tan brutal como meticulosa, explica por qué los montículos de huesos muestran fracturas repetidas en cráneos infantiles. Un solo golpe para poner fin a una vida considerada improductiva. Las cifras obtenidas de yacimientos en Inglaterra confirman este patrón. En el campamento de Repton, correspondiente a los años 873-874, se hallaron 249 esqueletos, de los cuales solo 63 eran mujeres.
Esa desproporción no es natural, es la huella de una práctica sistemática de captura y traslado. Los análisis isotópicos de los huesos femeninos revelan que no eran locales, sino traídas de Irlanda, Escocia y Gales. Las que murieron en los campamentos quizás sucumbieron al parto o a enfermedades. Las demás desaparecieron en las rutas del tráfico de esclavos. La economía vikinga funcionaba como una máquina bien aceitada. Cada cuerpo era un recurso, y cada recurso debía generar beneficio. En esa lógica, la infancia no representaba inocencia, sino una inversión a futuro o una carga a eliminar. El eco de esta crueldad resuena incluso en registros posteriores. El Domesday Book, redactado ya bajo dominio normando, muestra que la práctica de considerar a los hijos de esclavas como propiedad heredada continuaba intacta. La transición de poder político no borró el sistema, simplemente lo reetiquetó bajo nuevos nombres. Lo perturbador es que este modelo no desapareció con la Edad Media. A lo largo de la historia, diferentes sociedades han aplicado la misma matemática despiadada: decidir quién vive o muere según su utilidad económica. Desde los campos de concentración modernos hasta las explotaciones coloniales, el eco de la lógica vikinga sigue latiendo. Y aquí surge una pregunta inevitable: ¿cuánto de esa mentalidad permanece oculto en nuestros sistemas contemporáneos, disfrazado bajo leyes y contratos, pero aún basado en la idea de que una vida puede ser evaluada en términos de productividad? Los huesos de Thetford y Repton nos devuelven la respuesta con crudeza. No son solo restos arqueológicos, son testimonios de un cálculo que negó la humanidad de los más vulnerables. Bebés y niños reducidos a cifras, descartados por no ser rentables. En ese espejo oscuro, descubrimos no solo el rostro del pasado, sino también una advertencia sobre los peligros de cualquier sociedad que coloque el valor económico por encima de la dignidad humana. Mientras el Atlántico rugía con incursiones hacia Irlanda e Inglaterra, otra ruta más extensa y silenciosa se extendía hacia el este. Desde Dublín, los barcos vikingos no transportaban solo pieles, ámbar y hierro. La carga más valiosa eran las mujeres. El puerto creció como un organismo hambriento. Los análisis dendrocronológicos, el estudio de los anillos de los postes de madera, muestran reconstrucciones constantes entre los años 841 y 970. Cada nueva ampliación de muelles significaba más espacio para naves y, por ende, más capacidad para almacenar personas. Las cifras grabadas en runas confirman el estándar: 20 mujeres por barco, un número calculado para equilibrar peso, resistencia y rentabilidad. Los almacenes descubiertos en Dublín estaban diseñados para contener hasta 200 cautivas a la vez. Sus cimientos de piedra incluían canales de drenaje, no para lluvia, sino para residuos humanos. Allí no se preparaba mercancía cualquiera. Se almacenaba carne humana durante semanas, esperando compradores de Oriente. Los cronistas árabes del siglo IX describieron con asombro las caravanas de esclavos que descendían por los ríos Dnieper y Volga. Desde Novgorod hasta Kiev, los cuerpos eran trasladados como si fueran ámbar o trigo. En Bagdad, las mujeres de piel clara provenientes de tierras germánicas y célticas eran tratadas como joyas exóticas. Se exhibían en mercados como bienes de lujo, codiciadas por príncipes y mercaderes. Esta obsesión con la rareza de la piel blanca revela un mercado global, donde la identidad femenina se reducía a un signo de prestigio social. La arqueología naval respalda este comercio. Los pecios hallados en el Mar del Norte muestran compartimentos reforzados, conductos de ventilación y reservas de agua pensadas para semanas de travesía. No eran bodegas improvisadas, sino espacios diseñados para mantener con vida a decenas de personas encadenadas. Cada detalle, desde la disposición de las argollas hasta los tablones con marcas de desgaste, confirma que el tráfico humano no era un accidente,
sino un engranaje planificado de la economía vikinga. Desde un punto de vista antropológico, la eficacia de este sistema impresiona y horroriza a la vez. Los vikingos entendieron a sus compradores y se adaptaron a sus demandas. Clasificaban a las mujeres por edad, las jóvenes para reproducción en granjas escandinavas, las mayores para exportación a mercados islámicos, las madres lactantes para venta rápida con descuento. Era una cadena de producción humana que recuerda, con escalofriante anticipación, a los catálogos modernos de mercancías. La comparación con la globalización actual resulta perturbadora. Hoy movemos productos electrónicos, ropa o granos por rutas marítimas que atraviesan continentes. En el siglo IX, los vikingos movían cuerpos con la misma lógica de oferta y demanda. El comercio de vidas no era un subproducto de la guerra, sino el verdadero motor de la expansión. Cada muelle construido, cada almacén levantado, era un monumento silencioso al sufrimiento de miles de cautivas. Y sin embargo, la sociedad vikinga celebraba estos logros como símbolos de prosperidad. Los muelles en expansión eran prueba de poder. Los almacenes repletos eran señal de abundancia. Detrás de esa fachada de éxito económico se ocultaba el mayor de los crímenes: transformar el dolor humano en columna vertebral de la riqueza. Así, Dublín no fue solo una ciudad vikinga, fue un nodo crucial de la primera gran red de trata internacional de la historia europea. En 914, cuando fuerzas irlandesas lograron recuperar Dublín de manos nórdicas, celebraron la expulsión de los invasores. Las crónicas hablan de triunfo, de iglesias liberadas y campanas que sonaron de nuevo. Pero no dijeron nada de lo que hallaron afuera de las murallas. El silencio de los escribas lo rompió la arqueología siglos después. Hileras de fosas circulares, revestidas de piedra, demasiado pequeñas para tumbarse y demasiado profundas para ponerse de pie. Eran jaulas de tierra, diseñadas para un tormento prolongado. Los esqueletos encontrados en su interior revelan la mecánica de la crueldad. Piernas rotas deliberadamente para impedir la huida, brazos fracturados para evitar el suicidio. Las mujeres sobrevivían allí durante días, a veces semanas, inclinadas, sin agua suficiente, sin calor. La muerte llegaba lentamente, por agotamiento, sed o frío. El mensaje era claro: resistirse a los amos vikingos no era solo inútil, era una sentencia a sufrir hasta el último aliento. El propio código legal nórdico confirma esta práctica. Una esclava que se rebelaba o atentaba contra su dueño debía ser enterrada viva. Pero no se trataba de un entierro súbito. Se construían estas fosas para prolongar el suplicio. Algunas contenían piedras afiladas en el suelo para desgarrar la piel. Otras acumulaban agua estancada para ahogar lentamente a la prisionera. No era únicamente matar, era convertir la muerte en espectáculo pedagógico para las demás cautivas, obligadas a presenciar el destino de las rebeldes. La psicología de este método es escalofriante. No bastaba con el control físico. Había que destruir la voluntad, infundir terror preventivo. La fosa era, en esencia, un laboratorio de obediencia. Cada gemido que salía de esos agujeros servía como advertencia a las que aún vivían. No intenten escapar, no intenten luchar, porque este es el precio. Pero la historia también guarda un eco de resistencia. En los registros francos del año 923 aparece el nombre de Gunhild, una mujer que había sido cautiva y logró liberarse. Conocía los métodos de los vikingos y sus puntos débiles. Reunió a un grupo de guerreros y durante 7 años lideró incursiones contra campamentos nórdicos en territorio franco. Sus ataques eran tan feroces como los que ella había padecido. Sorpresas nocturnas, incendios, ejecuciones inmediatas. Se dice que destruyó 12 asentamientos y que en Rouen arrasó un mercado de esclavos, ejecutando a 47 comerciantes. Su castigo era siempre el mismo: castración primero, muerte después. La figura de Gunhild
encarna la paradoja del trauma convertido en venganza. Su brutalidad era un espejo invertido de la violencia vikinga, un intento desesperado de equilibrar la balanza. Tras el año 930, desaparece de los documentos, pero las capas de ceniza encontradas en asentamientos nórdicos de esa época sugieren que alguien, con conocimiento íntimo del sistema, estaba cazando a los cazadores. Entre las fosas de castigo y las hogueras de Gunhild se dibuja un contraste feroz. De un lado, la mujer convertida en objeto de escarmiento público. Del otro, la mujer transformada en ejecutora implacable. Ambas caras hablan de lo mismo: el cuerpo femenino como escenario de poder, ya sea para demostrar sometimiento o para encarnar venganza. Y en ese espejo sangriento, descubrimos que, incluso en medio del horror más sistemático, siempre hubo quienes intentaron devolver el golpe, aunque fuera con las mismas armas del enemigo. La caída de los reinos vikingos no significó la liberación de las mujeres. Al contrario, el sistema de esclavitud se reconfiguró bajo nuevos nombres y nuevas autoridades. Tras la derrota de Eric Bloodaxe en 954, Inglaterra ya no conoció reyes vikingos, pero la maquinaria de sometimiento continuó viva. Los monasterios cristianos comenzaron a registrar un fenómeno creciente: la aparición de sirvientes por contrato, mujeres listadas junto a vacas y arados en los inventarios. No eran contratos libres, eran la continuación del sistema vikingo, pero con barniz cristiano. El Domesday Book lo demuestra con claridad. En sus páginas, las mujeres figuran no como individuos, sino como dependencias familiares, propiedad transferida junto a tierras y animales. La supuesta legitimidad cristiana no abolió la práctica, simplemente la renombró. El matrimonio se convirtió en la herramienta perfecta para transformar la violación en legalidad. Un caballero normando podía tomar por esposa a una sajona y así absorber no solo su cuerpo, sino también sus tierras. Las crónicas celebraban esta unión como civilización de la sangre sajona, cuando en realidad se trataba de un proceso de limpieza étnica a través de violencia sexual. Las consecuencias fueron visibles en las estadísticas religiosas. El número de monjas en Inglaterra se triplicó en la década posterior a la conquista normanda. Muchas mujeres eligieron los conventos como último refugio frente a los matrimonios forzados. Otras optaron por el suicidio, un acto que la Iglesia a veces interpretaba como martirio. En los registros oficiales, sin embargo, esas muertes se contabilizaban como pérdidas económicas. Una propiedad menos que transferir, una pieza menos en el tablero del poder. La arqueología en York reveló otro aspecto siniestro de este legado. En 1979, excavaciones en Jorvik desenterraron un edificio fechado hacia el año 876 con 64 celdas individuales. Las paredes tenían anillas de hierro incrustadas y el suelo mostraba rastros de drenaje. El análisis de restos óseos indicó un patrón inconfundible: mujeres sometidas a embarazos repetidos, desechadas una vez que su fertilidad se agotaba. No era una prisión ni un burdel improvisado, sino una instalación destinada a la reproducción forzada. En el corazón mismo de la ciudad, a la vista de todos, se gestionaba un criadero humano. Los registros eclesiásticos confirmaron su existencia. En las listas de bautismos de la época figuran 732 nacimientos en aquel lugar, de los cuales apenas 12 niños sobrevivieron más de 5 años. El resto aparece clasificado como expósitos, criaturas sin padre reconocido, que luego eran vendidos como siervos. Más perturbador aún, los libros contables de la Catedral de York muestran pagos regulares a los encargados de esa instalación. No eran donaciones, eran contratos de servicio. La Iglesia no solo sabía, sino que colaboraba en la explotación. La genética moderna aporta la última pieza de este rompecabezas. Estudios de ADN mitocondrial muestran que cerca del 60% de las mujeres islandesas actuales descienden de líneas celtas, prueba directa de la captura masiva de cautivas británicas. En Noruega,
casi un 40% de la herencia femenina proviene de las Islas Británicas. Estos números no hablan de intercambios culturales ni de migración pacífica. Hablan de generaciones de violaciones institucionalizadas. La herencia de ese sistema no se limita al pasado remoto. El eco de esas prácticas resuena en nuestra memoria cultural, en la manera en que la historia ha romantizado al vikingo como explorador valiente, mientras ocultaba a las miles de mujeres que fueron mercancía, esposas forzadas o cuerpos desechados. Recordar esa herencia es un acto de justicia, porque detrás de cada dato arqueológico hay un rostro borrado, una voz silenciada, una vida reducida a propiedad. La caída del poder vikingo en Inglaterra marcó no solo la derrota militar, sino también un viraje brutal hacia adentro. En Repton, excavaciones recientes descubrieron una fosa común con más de 230 mujeres, todas con signos de muerte deliberada. Estrangulación, envenenamiento con mercurio, golpes precisos en cráneo y costillas. Al principio se creyó que eran prisioneras extranjeras, pero los análisis isotópicos revelaron algo mucho más perturbador. Eran mujeres nórdicas, nacidas en Noruega, Islandia o Dinamarca, trasladadas a Inglaterra como esposas o hijas de los mismos guerreros que ahora decidieron matarlas. ¿Por qué? La respuesta está en el miedo. Los vikingos conocían mejor que nadie el destino de las mujeres capturadas. Lo habían infligido durante generaciones. Sabían que, si caían derrotados, sus propias esposas e hijas serían convertidas en esclavas, violadas, vendidas o sacrificadas. Entonces, en un acto de lógica perversa, eligieron anticiparse. Antes de permitir que sus familias cayeran en manos enemigas, ellos mismos se convirtieron en verdugos. Fue un exterminio organizado, no un arrebato. Las capas de tierra muestran que los asesinatos ocurrieron en varios días, metódicamente, con calma escalofriante. Entre los cráneos hallados, uno sobresale, el de una niña de apenas 12 o 14 años, con una inscripción rúnica grabada después de su muerte. Mejor así, better this way. 3 palabras que condensan la paradoja de toda una cultura. No era un grito de dolor, sino una justificación. Como si, incluso al asesinar a sus propias hijas, los hombres necesitaran convencer a sí mismos de que actuaban por compasión. La inscripción no borra el crimen, lo vuelve aún más terrible, porque revela la conciencia de quien lo cometió. Ese eco se repite en otras fosas. Las pruebas de mercurio en los huesos sugieren que muchas mujeres fueron envenenadas lentamente, llevadas a la locura antes de morir. Una estrategia que tenía un propósito: invalidar sus voces. Una mujer considerada loca no podía testificar ni tener credibilidad, ni siquiera en la memoria oral de la comunidad. El envenenamiento era, así, una forma de borrar la historia antes de borrar la vida. Lo más escalofriante es el patrón de madre e hijo enterrados juntos. No fue una coincidencia, sino una política de eliminación total. Matar a la madre y al niño al mismo tiempo aseguraba que no quedaran testigos ni herederos. Era una purga interna, un intento de borrar rastros de una estructura de violencia que, al derrumbarse, podía volverse contra ellos. Comparada con nuestra visión moderna, esta conducta revela un espejo deformado. Hoy hablamos de crímenes de guerra, de justicia transicional, de reparación a las víctimas. En el siglo X, la justicia consistía en silenciar para siempre a quienes podían convertirse en prueba viviente del horror. Y la ironía final es que, al intentar ocultar sus crímenes, los vikingos dejaron la evidencia más clara: las fosas, los huesos, las inscripciones. La frase «mejor así» no fue solo una justificación privada, fue la última confesión de una cultura que convirtió el cuerpo femenino en moneda, botín y sacrificio. Un epitafio colectivo para generaciones de mujeres cuyo único delito fue sobrevivir lo suficiente para convertirse en testigos. Y quizá por eso la tierra conserva sus voces,
para que siglos después podamos escucharlas y recordar que el verdadero rostro del poder vikingo no estaba en las hachas brillantes, sino en las fosas anónimas donde enterraron a sus propias hijas.